el leproso. Y vimos cómo ese leproso, cuando escuchó las palabras de Jesús, abrigó en su corazón la esperanza de ser una persona diferente. Y mientras todos los otros leprosos quedaron allá abajo, él comenzó a trepar la montaña, arrastrando su enfermedad, la poca vida que le quedaba, con un cuerpo completamente destruido por la lepra. Caminó hacia Jesús y encontró la salud. El día lunes hablamos de otro personaje, de Simón Pedro. Había trabajado toda la noche, había tirado la red en uno y en otro lugar, y la noche había pasado y no había pescado nada. Y cuando ya no era la hora de la pesca, aparece Jesús y le dice: mete tu barca al fondo, tira la red y pesca. Y Pedro le dice: pero esta no es la hora. Y Jesús le dice: lleva tu barca al fondo. Esa noche aprendimos que hemos luchado tal vez mucho, lo hemos intentado más de una vez, pero Jesús aparece ahora en esta hora de nuestra vida y nos dice: Carlos, Alberto, María, toma la barca de tu familia, de tu empresa, de tu pareja y sueña nuevamente. Busca aquellas cosas que siempre has querido: ser un buen papá, una buena mamá, un buen hijo. Lleva tu barca al fondo, tira la red, yo te quiero dar una pesca milagrosa. Y vimos cómo Pedro consiguió una pesca muy abundante, porque Dios no es mezquino, Él quiere darnos cosas mayores. Eso fue el día martes. El día miércoles hablamos acerca del sacerdote Josué, un sacerdote que estaba con vestiduras inmundas, pero estaba de pie ante la presencia de Dios. Y eso despertó esperanza en nosotros, porque no importa cuán profundo hayamos caído, Dios te puede dar el privilegio de ser una persona digna y de estar de pie ante la presencia de Dios. Claro que hay personas como Satanás que te van a señalar y te van a acusar, pero las acusaciones de aquellos que no pueden sanar no tienen valor. La gente que dice cosas de ti y no te puede devolver la vida no tiene valor. Por eso las críticas no son buenas, porque no cambian la vida de la gente, la destruyen. Eso fue el día martes, ¿verdad? Ayer miércoles, el día de ayer, hablamos de otro personaje. Hablamos de Naamán, un hombre que había alcanzado todo, un hombre que era general del ejército más poderoso de la tierra. Naamán era un hombre que había alcanzado los niveles más altos de la intelectualidad, un hombre preparado académicamente hablando, era amigo del rey, había escalado los lugares sociales más altos, héroe nacional, había ganado cuanta batalla había enfrentado y era valiente y extremo. Pero detrás de ese exitoso hombre había una lepra que lo estaba matando. Y vino Dios y le dijo: para que sane de esa lepra yo te voy a dar una medicina. Ve y bautízate 7 veces en el Jordán. Y él se enojó, al principio no quiso, pensó que estaba siendo ofendido porque él quería una medicina sofisticada, pero Dios siempre da cosas sencillas. Y Dios le dijo: métete 7 veces en el Jordán. Después del ruego de sus criados, él recapacitó, dio media vuelta y regresó. Y humildemente se metió al agua del Jordán, y la Biblia dice que su cuerpo quedó limpio, como la piel de un niño. Ayer leímos hasta el versículo 14, pero quiero leerles el versículo 15 antes de pasar al tema de esta noche. Dijo aquel hombre, ese gran hombre llamado Naamán. Naamán volvió al varón de Dios con toda su comitiva, se paró ante él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra,
y no en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Qué palabra, ¿no? Un pagano, el general más poderoso de la nación pagana, que había renegado contra el profeta, después de su bautismo dijo: ahora conozco que no hay Dios en todo lugar como el Dios de Israel. Y quiso darle el oro, la plata y los vestidos que había traído, y si ustedes siguen leyendo la historia, el profeta no le recibió, para que entendiese que la vida no se sana con plata, oro, cosas. Dios ama a justos e injustos. Dios no es el Dios del trueque. Dios no es el Dios que dice: si tú me das, te doy. Ese no es el Dios que yo tengo, el Dios que tú debes tener. Dios es el que ama incondicionalmente. Y Dios te ama. Y Dios te ama de manera gratuita. Y espera que tú aprendas a amar de la misma forma. Él no quiere que tú lo busques por las glorias eternas. Él quiere que tú lo busques porque lo amas. Porque Él te ama. Y no importa cuán profundo hemos caído, Él está dispuesto a amar. Hoy día voy a hablar de un personaje, el máximo de los personajes de la Biblia, que es Jesús. Así que vamos a hablar de Jesús. Mateo capítulo 3, verso 13. Hagamos la lectura. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vez más vamos a ver. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó, pues le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora vamos, en nombre de Dios, a entender qué dice esto, qué mensaje tiene para ti y para mí. Miren lo que dice la palabra. Dice que Jesús vino de Galilea. Galilea era una ciudad cercana al Jordán. Unos 5 kilómetros del Jordán, y en la parte alta está la ciudad de Galilea. Y desde ese lugar Jesús había venido caminando, bajando por las trochas de Galilea, para llegar hasta el valle donde estaba el Jordán. Y está escrito que Jesús vino desde Galilea a Juan el Bautista, que estaba en el Jordán, para ser bautizado. Está escrito que Jesús vino para ser bautizado. Y será hermoso que en los libros del cielo también se escriba que Carlos, María, Juana, Alberto, Inés vinieron para ser bautizados. Me gustaría que tú, así como yo, en un momento de mi vida, tomé la decisión de hacer exactamente lo que hizo Jesús. Vino desde Galilea, viniste desde tu lugar, desde donde vives, y viniste para ser bautizado. No estás haciendo nada nuevo, estás haciendo exactamente lo que Jesús hizo. Y ojalá que en la historia, en los anales de tu historia, en el libro donde se narra tu historia, ojalá que esté escrito allí que un día tú viniste para ser bautizado, así como se dice de Jesús, se diga también de ti. Amén. Tengo 36 y voy a cumplir 37 años en la iglesia. Y en los 37 años que vengo siguiendo al Señor, ya parece una ley. He visto que todas las veces que una persona decide bautizarse, todas las veces que un ser humano acepta ser bautizado, siempre hay oposición, siempre.
Hay oposiciones de los amigos, hay oposiciones de los familiares, hay oposiciones de la gente, pero también hay oposiciones que nacen dentro de nosotros. Gente que dice, no es el momento para bautizarme, no estoy preparada para bautizarme. Siempre se levantan oposiciones. Y saben una cosa, eso no es una cosa nueva. Le pasó al mismo Jesús. Miren, Jesús vino para ser bautizado. Y Juan, ni siquiera cualquier personaje, Juan, dice acá, se le oponía. Y no era cualquier personaje, porque si cualquier personaje se opone, uno dirá, bueno, pues uno más. Pero no, era Juan el Bautista. Era el que estaba bautizando a la gente. Yo tenía 14 años de edad y sentí en mi corazón que debía bautizarme. Y me acerqué al pastor y le dije al pastor, oiga pastor, quiero bautizarme. Y el anciano estaba bien parado ahí. Y me escuchó que yo dije, quiero bautizar. Y el anciano, que era el pastor de la iglesia local, le dijo al pastor, no, él no puede bautizarse. Y yo, ¿por qué no puedo bautizarme? Porque eres menor. Yo era 14 años, pero parecía de 10, no había crecido todavía. Y me preguntó, ¿tienes tu papá dentista? No. ¿Has estudiado la Biblia? No. ¿Viene tu familia a la iglesia? No. Ya ve, pastor, él no puede bautizarse. Y ahora que soy mayor digo, ¿y quién era él para impedirme a mí el reino de los cielos? Pero él se estaba oponiendo a mi bautismo. Yo no creo que él tenga malas intenciones. Tampoco dudo que Juan tenga malas intenciones. Pero lo que no entiende Juan es que Jesús no ha venido por él. Mi madre es una mujer sabia, yo la quiero mucho. La respeto porque en mi vida profesional lo que ella me ha enseñado me ha servido muchísimo. Una mujer tan humilde, apenas tuvo el 2º grado de primaria, pero yo respeto mucho porque mi madre tenía acciones sabias. Por ejemplo, ella me crió en un ambiente de libertad. Nunca me obligó a hacer cosas. Siempre me puso alternativas y me dijo, tú elige. Yo crecí en un ambiente de libertad. Yo elegía la ropa que tenía que poner. Yo elegía la comida que tenía que comer, incluso si quería no ir al colegio. Y eso me ha ayudado en mi vida profesional a tomar decisiones. Cuando conocí a Jesús, fui alegre a decirle a mi madre, madre, una buena noticia. Era la primera persona en la familia, nunca habíamos estudiado la Biblia. Ahora yo me había encontrado con una anciana amiga que me comenzó a enseñar la Biblia y le fui llevando la noticia a mi madre, madre, me voy a bautizar. Y era la primera vez que vi a mi madre con una actitud diferente. ¿Qué? Me dijo, me voy a bautizar. No, me dijo, tú no te vas a bautizar. Pero mamá, le digo, yo siento en mi corazón que debo bautizarme. No, me dice, tú no vas a bautizarte porque eres menor. Porque tú no estás en condiciones de entender qué es el bautismo. ¿Sabes lo que es el bautismo? Es algo bien sagrado y tú no vas a jugar con el bautismo. Yo no veo que sus argumentos sean malos. Mi madre no es una mala mujer, es una buena mujer. Ella quiere que yo haga lo correcto, que haga lo bueno. Ella está intentando que yo tome una decisión correcta. De ninguna manera pienso que mi madre está actuando mal. Pero lo que ella no entiende es que se está oponiendo a una voluntad divina. Y no podía entenderlo porque no era cristiano. Ahora miren el argumento de Juan. No es malo el argumento de Juan, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Oiga, Jesús, yo no merezco bautizarte a ti. Yo soy muy pequeño delante de ti, Jesús. Yo no te puedo bautizar. No me pidas que te bautice. Porque yo no soy digno de bautizarte a ti. Y la gente le ha dado a Juan el título de la humildad por esas palabras. Pero lo que no entiende es que las palabras humildes de Juan, entre comillas, se están oponiendo a la voluntad divina.
Las buenas intenciones del anciano se están oponiendo a mi bautismo. Las buenas intenciones de mi madre se están oponiendo a mi bautismo. Siempre va a haber oposición. Pero tú tienes que aprender a enfrentar las oposiciones como las enfrentó Jesús. Y ahora quiero que aprendas cómo enfrenta Jesús. Mira, Jesús dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Jesús le dijo a Juan, mira Juan, yo te aprecio, te quiero, aprecio lo que tú haces, respeto tu opinión, pero te voy a decir una cosa, Juan, yo no vine porque tú predicas bonito, Juan. Yo no vine por tus palabras, Juan. Yo no vine a bautizarme porque me gusta lo que tú haces, no. Yo he venido a bautizarme para cumplir lo que dice Dios. Yo he venido a cumplir la justicia de Dios, Juan. Así que deja a un lado tu humildad, tus opiniones y haz lo que dice Dios. No te opongas con tus ideas a lo que Dios quiere. Yo le dije, madre, perdóname, pero yo me voy a bautizar aunque tú no quieras. Y me dijo, no, no te vas a bautizar. Y yo estaba preocupado porque el sábado tenía que bautizarme y el viernes de noche mi madre decía que no, que no, que no. Era como las 10 de la noche y yo estaba orando, Señor, ¿por qué no tocas el corazón de mi madre? Y a eso de las 10 de la noche mi madre entra a mi cuarto. Yo dormía con mi hermano en ese cuarto, mi hermano mayor. Y ella se sienta y hace algo que no hacía hace tiempo. Se sienta y me comienza a acariciar. Y es hermoso cuando una mamá acaricia a un hijo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mis hijos los lleno de besos y caricias. Mi hijo tiene 20 años y cuando llega a la universidad se echa y yo lo acaricio y lo beso, como lo hacía desde muy pequeño. A los hijos hay que besarlos, hay que acariciarlos. Hijo que no es besado y acariciado se expone a los males del mundo. Eso está comprobado científicamente. Por eso nunca pienses que haces mal al acariciar al hijo. El amor nunca hace daño. Así que ámanos. Mi madre comenzó a acariciarme. Y yo dije dentro de mi corazón, el Señor tocó su corazón. Y entonces mi madre me dice, hijo, te amo. Y yo le digo, mamá, yo también te amo. ¿Realmente me amas? Sí, mamá, yo te amo. Y me dice, si me amas, no te bautices mañana. Se estaba oponiendo a mi bautismo. Y reitero, yo no creo que estaba ella actuando mal. Ella estaba actuando porque ella tenía sus ideas. Así como Naamán. Él pensaba que tenía que hacerlo en Damasco y Dios creía que tenía que hacerlo en el Jordán. No es que tenía malas ideas. Es posible que sean buenas, pero lo que él no distinguía era que una cosa era lo que él pensaba y otra cosa era lo que Dios decía. Y lo que Juan no está entendiendo es que Jesús quiere hacer la voluntad de Dios. Yo imagino que Juan le dice a Jesús, pero si tú no necesitas bautizarte, Jesús, tú no tienes pecado. Y Jesús le dice, yo no voy a bautizarme por limpiar mis pecados, voy a bautizarme porque quiero cumplir lo que dice Dios. Aun cuando no necesitara hipotéticamente el bautismo, me voy a bautizar. Porque la palabra lo dice. Mi profesor de filosofía entraba y decía, Guaco, porque así me llaman en el colegio, Guaco es mi apellido. Guaco, yo me ponía de pie. Hoy la clase va a ser para ti. Porque todos los días entraba a burlarse de mí. Y siempre que entraba a la clase de materialismo dialéctico decía, Guaco, póngase de pie, hoy día la clase para usted. Y todos los alumnos se reían. Y un día el profesor se levantó y dijo, oiga, Guaco, ¿cómo puede usted creer que un pez se traga a un hombre 3 días y después lo bota? Eso es un cuento para niños, pero usted está en la universidad más importante del Perú. Ha dado los hombres más célebres de esta historia. Y usted va a estar creyendo en esas cosas. ¿Qué dice usted, Guaco? Y yo le dije, mire, profesor, si la Biblia dijera que una hormiga se tragó a un hombre, yo creería.
Porque yo creo en la palabra. Y Jesús le está diciendo a Juan, deja a un lado tu argumento, porque yo soy un hombre de la palabra, he venido a cumplir la palabra, y aun cuando no tenga necesidad de bautismo lo voy a hacer. Porque no es un asunto de trueque, este es un asunto de fidelidad a Dios, a su palabra. Es como cuando Dios le dice a Pedro, tírale Pedro, y él le dice, en tu palabra lo voy a echar. Es un asunto de palabra. Y entonces Jesús venció esta oposición. Le dijo, deja, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Dios quiera que tú tengas esa victoria también. Que puedas dejar a un lado las oposiciones que nacen en tu corazón o las oposiciones que nacen en tu entorno. Este es un asunto de encontrarse con Dios. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Claro, después que Juan ya no tuvo más argumento, Juan tuvo que bautizar. Y acá arriba dice, entonces le dejó. Juan se convenció que él estaba haciendo un estorbo para Dios. Entonces Juan fue convencido y Juan dijo, está bien, y lo bautizó. Y la palabra bautizo es la misma palabra que aparece en Naamán, zambulló. Así como Naamán se zambulló en el Jordán, Jesús también se zambulló en el Jordán. ¿Y por qué se zambullen los dos? Para cumplir lo que dice Dios. Amén. Y Jesús se zambulló, bautizo, fue bautizado dentro del lago. Y por eso los cristianos practicamos el bautismo por inmersión, porque la palabra bautizo es poner el cuerpo debajo del agua. Como símbolo de que estamos muriendo a una vida pasada y vamos a nacer para Dios. Amén. Y entonces Jesús se bautizó. Y cuando subió del agua, cuando salió del agua, he aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía como paloma. Ahora yo pregunto, si el Espíritu Santo no habría estado de acuerdo con la decisión que tomó Jesús, ¿habría estado presente en su bautismo? Pero la presencia del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús demostraba que le estaba diciendo a Juan, estoy aquí, a Jesús, estoy aquí porque has vencido al argumento de Juan, porque te has vencido a las oposiciones contra tu bautismo, y por eso estoy aquí, en presencia. La presencia del Espíritu Santo certificaba que estaba de acuerdo con la victoria que Jesús estaba teniendo en ese momento. Que el Espíritu Santo quiere estar presente en la victoria que Dios va a tener sobre tu vida, porque en el bautismo es la victoria de Dios sobre nosotros. Y entonces no solamente el Espíritu Santo estuvo presente, sino que dice acá que hubo una voz de los cielos. El Padre Eterno estaba allá, el Espíritu Santo estaba ahí, y el Padre Eterno desde los cielos, ¿qué dijo? ¿Quién era este? Este que acaba de vencer a Juan, este que acaba de vencer todas las oposiciones, este que no hizo caso a los argumentos de Juan, este es mi hijo, no me avergüenzo de llamarlo mi hijo. ¿Y por qué? Porque me complace. Porque él me complace porque hace mi voluntad. Porque no hizo caso a la voluntad de Juan, sino a la voluntad de Dios. Porque vino a cumplir la justicia de Dios. El bautismo es el único momento cuando tú complaces a Dios. Porque haces lo que Él ha pedido. Y una cosa, Jesús nunca pide algo que no hace. Él siempre nos pide algo que Él hace. Y si Él te pide que te bautices es porque Él se bautiza. Amén. Si Él te pide que des un estudio bíblico, porque Él lo dio. Si Él te pide que estés en un grupo pequeño, porque Él estuvo en un grupo pequeño. Si Él te pide que des un pan, es porque Él lo dio. Porque Jesús es de aquellos que nunca pide algo que no hizo. Y por eso marcó la pauta. Marcó la pauta para que tú sigas sus pisadas. Y ahora Jesús quiere que, venciendo toda oposición, tú complazcas a Dios. Amén. Amén, hermano. Dios quiere que complazcas.
Estaba en un bautismo en una zona muy linda, allá en la zona de Tarma, Matará se llama el lugar. Es un manantial que se mezcla con un río y hace que el agua sea temperada, tibia. Y ahí en el frío de la sierra peruana, realizábamos como cerca de 30 y tantos bautismos allí. Y de pronto yo estoy bautizando y de pronto bautizo a una persona que yo no estaba en la lista. Y yo me sorprendo y le digo, ¿y a usted quién lo trajo? Y me responde Dios. No, le digo, sin broma, ¿quién lo trajo? La verdad que Dios, porque a mí nadie me trajo. Yo escuché el mensaje y escuché que usted estaba diciendo que el bautismo limpia los pecados y que el bautismo puede ponerle fin a una vida sin Dios, y yo quiero ponerle fin a una vida sin Dios. Pero usted debe haber estudiado la Biblia, le dije. No, me dice, no he estudiado la Biblia. Pero debe haber ido a alguna iglesia. No, me dice, no he ido a una iglesia. Pero usted debe haber asistido a alguna campaña o leído algún libro. Mire, ya no me pregunte más. La única cosa que sé es que esta mañana escuché un mensaje y yo creo que Dios puede limpiar mi vida. Y si usted dice que el agua va a limpiar mi vida, por eso estoy acá. Y entonces yo estaba que me oponía a su bautismo y él luchando y finalmente me convenció y lo bauticé. Y estaba con la conciencia inquieta porque decía, habré cometido un error, ¿cómo voy a bautizar a una persona que por primera vez viene a la iglesia? Empeoró eso cuando a la hora de la comida ponían unas mantas ahí en el gras y comían todas la comida ahí, y yo me acerqué y conversé con él y le digo, lo felicito por su bautismo, cuénteme por qué se animó a bautizar. Y me dice, mire pastor, yo soy sanmarquino. Ser sanmarquino significa en el Perú pertenecer a la universidad más prestigiosa del Perú, a la universidad materialista y a la universidad más materialista que hay en el Perú. Yo también soy sanmarquino, yo también estudié en la San Marcos. Y me dice, soy sociólogo. Y yo le digo, yo también soy sanmarquino. Qué bueno encontrar un sanmarquino. Soy sociólogo y hace 12 años que me aparté de mi familia y estoy en la clandestinidad. ¿Y qué significa que estás en la clandestinidad? Que hace 12 años soy el líder de Sendero Luminoso en toda esta zona del centro y pertenezco al cuerpo de alquilamiento de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso en ese entonces era un grupo de subversivo que mataron más de 120.000 personas en el Perú en la lucha, en la guerra política que tuvimos por más de 20 años. Y él era un hombre cruel, porque el Sendero Luminoso era muy cruel cuando mataba. Me dice, pastor, he tratado de matarme como 3 veces. Y esta mañana, mientras usted predicaba, yo pasaba por acá y me quedé escuchando el mensaje. Yo he querido matarme porque me he convencido que esta lucha es en vano. Y he querido matarme porque yo he matado y he quitado muchas vidas. Pero esta mañana yo escuché que Dios puede perdonar mi vida, puede cambiar mi vida. Y por eso me bauticé. 2 años después de ese incidente, ya yo fui a trabajar a otro lugar. Y un día en la capital lo encuentro. Y lo encuentro y me dice, pastor, una buena noticia. Regresé con mi esposa y con mis hijos. Ahora ellos también son cristianos. Por favor, no se vaya si no pasa usted por mi familia. Y yo pasé por su casa, vi a su esposa, a sus hijos, y un negocio de aves finas que había puesto él. Me he presentado ante la justicia. Él hago mis declaraciones. Y gracias a mis declaraciones, ellos han podido tomar a muchos mandos. Ahora soy un hombre libre, no importa lo que me pase, Cristo me ha liberado. Porque Dios es de los seres que andan buscando por ahí, seres humanos a quien devolverle la vida. Y esta noche Dios quiere devolverte la vida. Voy a pedir a nuestra hermana que cante y te voy a hacer una invitación. Hoy tendremos un bautismo como el de Jesús. Y yo quiero que esta noche tú ores ahí mientras ella canta y le digas al Señor, ayúdame a vencer,
todo obstáculo, toda oposición, para que mi vida te pertenezca.